Bé, passem a la segona part, la de la intervenció vostra. Podeu començar a fer preguntes o intervencions, matitzant, el que sigui, i passaran algú suposo que se'n cuidarà de passar el micro. Allà darrere n'hi ha una. Ja. Hola, bon vespre. Has parlat que hi haurien les privatitzacions dels serveis públics o les possibles privatitzacions del servei públic amb el TTIP. El sistema universitari espanyol, català, ja s'està privatitzant o s'estan apujant i s'estan creant unes diferències amb la gent que té més més recursos econòmics i d'altres que no, i als Estats Units, per exemple, és un exemple de moltes universitats privades. Això encara agreujaria més la privatització de les universitats i la dificultat en accés als ensenyaments superiors a les classes més pobres? Vale. ¿Pregunta por pregunta? ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, son procesos complejos y el de la universidad lo es, el proceso de la universidad, porque a este nivel superior hay una parte que se considera y se sigue considerando público a través de unas tasas en las cuales, como bien dices, cada vez están pues haciendo esta separación entre las personas que pueden entrar y las que no. Pero, por ejemplo, yo lo vería a través de la reforma que hay actualmente en marcha, que es el 3+2, que es decir, pasar los grados actuales de 4 años, que cuando yo los estudié eran de 5, pues imagina, y no hace tanto, pero y lo quieren pasar a 3 años. ¿Para qué? Para que sea, imaginaos el grado de economía en 3 años, que no creo que aprenderías mucho, que yo creo que sería incluso mejor, ¿vale? Que la facultad de economía se redujera a 3 años, me parece bien. El problema es que la especialización viene a través de los 2 años estos, ¿no? De hacer máster. Aquí es donde entra la privatización. Aquí es donde entra la privatización y la posibilidad de entrada de empresas de servicios, empresas de consultorías, etcétera, que podrían empezar a ofertar másters de forma privada. Claro, ¿cómo se hace? A través de decir, bueno, yo soy un estudiante, estudio 3 años y esto no me sirve para nada porque la competitividad que hay en el mercado es enorme. Entonces no me sirve para nada, tengo que hacer un máster lo más atractivo posible. Entonces aquí entra la privatización. Entra la privatización porque parte de los estudios que antes eran públicos, con créditos que se pagaban públicamente, ahora pueden ser a través de máster privados. Habría que ver también a ver qué hace aquí la administración, el Estado, ¿no? Qué oferta pública de máster hay. Entonces, es aquí donde, por ejemplo, podrían entrar empresas estadounidenses, consultorías estadounidenses, a ofrecer máster a los estudiantes universitarios catalanes, y es aquí, por ejemplo, lo que yo veo aquí directamente una relación directa con el TTIP o con un tratado de libre comercio de este tipo. No sería tanto tipo de comercio de bienes, sino ya sería de servicios. Hola. Hola. Ja està. Val. Sí, la meva pregunta va en el sentit de si hi ha estudis d'impacte ecològic d'aquest tractat, si els han fet ells o els ha fet altra gent exteriors a ells. Como siempre, la ecología queda en un segundo término, sobre todo por el lado institucional, y no tenemos desde la Comisión impacto ecológico que podría tener. Pero sí tenemos estudios de distintos grupos de investigación en distintas universidades, sobre todo dentro del ámbito de la economía ecológica o directamente de la ecología, que está tratando de ver el impacto que puede tener el TTIP. Pero es que lo está haciendo de una forma muy... ¿Cómo te diría? O sea, realmente entra dentro de los estudios que hacen normalmente, porque el TTIP no es algo nuevo, sino que forma parte de muchos tratados de libre comercio que ya está demostrado los impactos negativos que tiene en el medio ambiente. Por ejemplo, en el caso del TTIP, pues podríamos hablar de pérdida de diversidad a través de un aumento de la producción de transgénicos, ¿no? Por ejemplo, o podríamos hablar de si aumentamos el comercio. Por ejemplo, si aumentamos la concentración de la producción y ahora vamos a producir mucho más, por ejemplo, de lo que mucho más en Estados Unidos, y por lo tanto se va a producir menos de un sector determinado, en Europa, ¿qué pasa? Que los que queremos consumir de Europa vamos a tener que, en vez de comprarlo aquí, producido aquí, vamos a tener que comprarlo fuera. Todo el transporte es un daño medioambiental.
De hecho, cuando hablamos de este proceso, de esta nueva etapa del capitalismo globalizado y vemos esta nueva división internacional de la producción, a veces nos olvidamos que esto se sostiene únicamente por el petróleo. Es posible que ahora nosotros podamos producir en Japón una parte del motor que se fabrica en Vigo porque tenemos petróleo relativamente barato que podemos transportarlo rápidamente. Rápidamente podemos transportarlo, ¿vale? Sin todo este petróleo y el impacto que esto provoca, este modelo de distribución internacional de la producción sería imposible. Entonces el impacto es directo en un tratado de libre comercio de este tipo. Por ejemplo, en el sentido de lo que hemos dicho, en el sentido de la pérdida de diversidad a través de los transgénicos y, por ejemplo, de aumento del comercio. Aumento del comercio entre dos lugares. Lo que hay que dejar claro es que estar en contra del TTIP no es estar en contra del comercio. Lo que es decir, el comercio, lo que no puede estar es únicamente ser una herramienta que esté únicamente al lado o a favor o con el objetivo de las grandes corporaciones. O sea, no es estar al lado del comercio, sino que el comercio debe estar para el bienestar de las personas. Y si el bienestar de las personas metemos la variable de la ecología, del medio ambiente, lógicamente, pues tendremos que ver que igual nos sale un poco más barato producir en Estados Unidos, ya, pero ¿y el coste medioambiental? Pues igual valdría la pena, ¿no?, producirlo aquí. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no es estar en contra del comercio, sino es estar a favor de un comercio que sea a favor de las personas, sostenible medioambientalmente, sostenible socialmente, sostenible económicamente, y estas variables no están nunca cuando se firman o cuando se negocian tratados de libre comercio. Hola. Hola. Bueno, la meva pregunta és molt simple. És que se'ns ha presentat el tractat com un tema molt catastrofista i que tot anirà molt malament. A mi m'agradaria saber si hi ha algun punt d'avantatge o alguna cosa positiva amb aquest tractat. Gràcies. La part negativa es tan gran que realmente tapa cualquier parte positiva, pero lógicamente un tratado de libre comercio las tiene, las tendría claramente, ¿no? Las tendría, por ejemplo, si una empresa tecnológica de Estados Unidos puede realizar un comercio con una empresa española y podemos beneficiarnos de esta transferencia de tecnología, siempre y cuando, es una cosa que no hemos hablado, el tema de las patentes lo impida, ¿vale? Pero puede haber esta, o por ejemplo, si se diseñara un producto farmacéutico que entendemos que no perjudica en Estados Unidos, si se diseñara con el TTIP, sería gratuito traerlo aquí, en el sentido de que no habría ningún coste añadido, y si es legal allí, imaginaros que no hace ningún daño ni nada, inmediatamente sería legal aquí. No tendríamos que pasar por todo el proceso. Imaginaos que es una enfermedad que es un fármaco contra una enfermedad, y que como se ha legalizado en Estados Unidos, todo el proceso de legalizarlo aquí puede ser muy lento, tal. Con un tratado de libre comercio esto iría mucho más rápido, si es algo beneficioso. Entonces es más que en aquellos productos que pueden ser beneficiosos, pues podríamos, pero claro, el problema es que todo parece indicar, ¿no?, que va hacia la otra dirección, pero en este tipo de cosas, claro, sí, podría ser beneficioso. En este tipo de cosas, transferencias de tecnología, productos por ejemplo, farmacéuticos o productos, no sé, de agricultura ecológica que pudieran, o transferencias en ese sentido, que pudieran transferirse de una forma mucho más rápida. Claro, un tratado de libre comercio, por eso digo, es que venía lo que como acababa la otra pregunta. El libre comercio, el comercio, si se pone en manos de, pues lo que estamos comentando, del bienestar de las personas, en general, en muchos ámbitos, pues puede ser algo positivo, claro que sí. Y un tratado de libre comercio como el TTIP podría ser si tuviera otra cara. Lo que pasa que, claro, si vemos quién está negociando detrás y la historia que tienen, pues no podemos confiar. Es que vamos a hacer que sea la sociedad civil la que esté en las negociaciones. Vamos a hacerlo transparente, vamos a hacerlo que haya una reflexión crítica sobre este TTIP, y entonces puede ser que sea algo que tenga elementos positivos. Pero claro, si Monsanto está, o Nestlé está en la mayoría de las negociaciones y depositando una cantidad de dinero enorme, pues no me fío, ¿no?
Hola, Hola. una pregunta muy rápida. Si un país de la Comunidad Económica Europea no firma este tratado, supongo que no se podría llevar a cabo, ¿no? Hay derecho a veto, ¿no? Sí, una cosa que no hemos explicado es que este tratado, la idea es que se firme que se tenga que ratificar en todos los parlamentos de los 28 países comunitarios. Entonces, imaginaros en el caso que se cierra el tratado y tenemos un documento de 1000 páginas que tenemos que decir en el Parlamento español sí o no. Y ya se ha dicho en otros parlamentos que sí. Y en el Parlamento español tenemos que decir sí o no. Las presiones que habría, y aquí podríamos introducir muchísima, y por ejemplo el ejemplo de Grecia. Grecia el año pasado dijo, pues yo diré que no al TTIP. Y bueno, ya vimos cómo acabó la cosa, ¿eh? O sea, no únicamente por el TTIP, estaríamos mezclando elementos, pero no únicamente, lógicamente, por el TTIP, pero Grecia se opuso, dijo, pues yo vetaré el TTIP. Eso aún empeoró más la situación para Grecia, ¿no? Entonces, imaginaros una situación en la que España tenga que decir que sí o que no. La presión que tendría, con un nivel de endeudamiento dependiendo de los mercados financieros que fueron capaces en el 2011 de modificar nuestra Constitución. Imaginaos la presión que tendríamos. Aún así es sí o no a un documento, sí o no a un documento de 1000 páginas. No una reflexión en la construcción de este documento, es sí o no. Yo creo que ya, por eso ya deberíamos rechazar. Porque no es un proceso democrático en ningún caso decir sí o no a un documento de 1000 páginas. O sea, no. Entonces, es verdad que existe el derecho a veto, pero, aparte, en el CETA, que es el otro tratado de libre comercio, el CETA tiene cláusulas de mientras se está negociando en los países, está vigente. Entonces, cuidado, porque el tema ya hay estrategias de poder esquivarlo, ¿vale? Aún así, yo soy muy optimista con el TTIP. Esto es lo que hemos dicho, yo soy muy optimista con el TTIP. Yo creo que el TTIP no va a seguir adelante y lo vamos a conseguir parar, lo digo sinceramente, pero por eso decía que cuidado, porque el CETA puede ser la puerta trasera y el CETA está pendiente de ratificar por todos los gobiernos de los 28 países, pero el CETA tiene esta cláusula, que es mientras se está ratificando, estará vigente. Y en principio eran unos 5 años, creo, y ahora me parece que va a ser de forma indefinida, o sea que, bueno, seguramente hay cosas que en este sentido que se me escaparían, ¿no? Pero este es el proceso. Sí, agrair-te la presentació i una reflexió que no sé si compartiràs. Jo crec que la globalització, des del meu punt de vista, no sé si estic equivocat, és imparable. No sé si amb això estàs d'acord, no? I en tot cas, no és globalització versus no globalització, jo crec que això és imparable. En tot cas, la dicotomia és quin tipus de globalització volem, no? I aquí m'has fet pensar que, de fet, ara tu explicaves aquest tractat, però fa relativament pocs mesos, no sé quan va ser, la ONU va aprovar 17 objectius de desenvolupament sostenible per tot el món que són absolutament contraris al plantejament que fa el TTIP, no? Per tant, jo crec que aquí hi ha dues maneres de veure com globalitzem el món, perquè des del meu punt de vista això és imparable i hem de veure si ho podem fer des d'un punt de vista sostenible, equitatiu, harmònic, que beneficiï, com deies tu, als ciutadans, o des d'un punt de vista mercantil que només afavoreixi determinats oligopolis econòmics, no? Per tant, però la meva visió, no sé si la comparteixes, és globalització és inevitable, el que hem de lluitar és quina globalització i com la volem construir. Si la volem fer a partir de la política i dels ciutadans, com deies tu, o l'hem de construir a partir d'interessos comercials que són absolutament lícits, però que els hem de poder controlar des del poder polític, no? No sé qué dirías, si estás de acuerdo o no. Bueno, la globalización ha cogido tal poder, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, en la crisis financiera, ¿no? O sea, el sistema funciona tanto dependiendo, por ejemplo, del sistema financiero globalizado, que realmente tienen la sartén por el mango, ¿no? Cuando hay algún problema, ¿no? Y, por ejemplo, todo el rescate financiero es un golpe de estado del sector financiero encubierto, porque realmente, o sea, solo se puede explicar el rescate financiero que ha habido en los últimos años, que son, o sea, billones y billones de euros,
o de dólares, como queráis, solo se puede explicar a través de un golpe de Estado del sistema financiero, ¿no? El tema es que es verdad que la globalización ha cogido, igual que el sistema financiero globalizado, la globalización ha montado tenemos una estructura social global que realmente está tan estabilizada en el sentido de controla tanto la forma de hacer del sistema que realmente es muy difícil que podamos pensar en una no globalización, ¿vale? Lo que pasa que yo no soy muy determinista en este aspecto y creo que la sociedad, la historia se tiene que escribir, o sea, se tiene que ir escribiendo, pero sí que es verdad que podemos hablar de que las dinámicas nos indican esto y que realmente la globalización, o sea, este proceso de globalización, lógicamente tendríamos que ir hacia o podríamos, o sería deseable ir hacia un aspecto como tú dices, ¿no? Lógicamente, por ejemplo, cuando se habla de una revolución, se habla de una revolución o es global o no será, ¿no? Grecia, cuando se encuentra sola ante los mercados financieros, se encuentra totalmente sola, no puede sobrevivir sola. Porque depende totalmente del comercio internacional, depende de todo lo que, de hecho nosotros también, todo lo que llevamos puesto, lo que vamos a comer hoy, una gran parte de lo que depende de nuestras condiciones materiales, depende de las importaciones, del comercio internacional, por lo tanto dependemos del exterior, no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, ¿cómo será esta globalización? Lógicamente depende de una determinada correlación de fuerzas, ¿no? ¿Cómo están estipuladas la correlación de fuerzas en la sociedad? Es lo que tenemos que analizar para ver hacia dónde podemos ir. Claro, lógicamente, si no somos optimistas, es legítimo no ser muy optimista en este sentido. Y por eso estamos aquí también, ¿no? Para tratar de ser la contrafuerza en ese sentido. No sé si te he contestado de la manera. Sí, ara. Bé, primer de tot una petita reflexió. Fa com 2 anys que sento parlar i xerrades i coses del TTIP i per sorprenent que sembli a cada una descobreixo coses que són més esgarrifoses encara, no? Gràcies. Llavors volia fer un petit comentari perquè clar, aquí estem parlant tota l'estona del problema, del temor, de la por que ens fa que surti això, però al cap i a la fi això ho han de decidir uns estats, i aquests estats hi ha uns governs, i volia preguntar, ja a veure, en el cas d'aquí a Espanya, si això s'ha portat al Congrés, si s'ha votat, si no es votarà, si hi ha previst fer un referèndum o alguna cosa a veure per saber com està la situació, no? Bueno, lo que sí que ha habido es una manifestación, varias cosas, ¿eh? Lo que sí que ha habido es una manifestación de los diferentes grupos políticos a nivel español, ¿vale? Y excepto, no sé, por ejemplo, ECUO, Izquierda Unida y algunos, pues los demás, con mayores o menos matices, están a favor del tratado del TTIP. Izquierda Unida, por ejemplo, propuso un referéndum y propuso un debate en el Congreso. Dijeron que no, porque como para el debatir se tiene que votar también por mayoría, si se debate o no el debate, sino si se debate o no se tiene que votar por mayoría, pues dijeron que no. Pero eso también en el Parlamento de Cataluña. También la CUP propuso un referéndum y propuso también un debate y se dijo también que no. No se ha podido debatir no se pudo debatir en su día ni en el Parlamento de Cataluña. La idea sería, por ejemplo, proponerla ahora, ¿vale? Pero la idea es que se llevará a ratificación por los estados cuando esté cerrado, como el CETA. El CETA ya está pendiente de ratificación, pero lo quieren volver a abrir para lo que he comentado. Pero, por ejemplo, ya hace unas semanas Mariano Rajoy, o hace unos días, no recuerdo, Mariano Rajoy ya dijo que sí, tenía que hacer todo lo posible para que se tirara adelante el CETA. ¿Vale? Por ejemplo, o sea, para que se acabara firmando en la Cámara, ¿no? Claro, cuidado porque no hay gobierno. Querían hacerlo, porque lo han echado para atrás porque en otros países no se hubiera ratificado por el tema del ISDS, que toda la población está en contra, ¿no? Pero había intención de hacerlo en este proceso, en un proceso sin gobierno, o sea, lo que aumentaría aún más la dinámica antidemocrática del sistema, que ya de por sí, ¿no? Entonces dependerá de cuándo se cierre el TTIP, si es que se llega a cerrar, y entonces ya veremos cuándo llegan los estados para su ratificación. Yo, a no ser que haya un cambio muy importante en la configuración de los partidos institucionales a nivel del Congreso, veo muy difícil que vaya a haber
un debate y aún menos un referéndum sobre esto. Hola. No, sobre el tema aquest dels diputats i sobre els parlaments m'ha vingut al cap una anècdota només entrar al Parlament el diputat de la CUP, el David Fernández, va demanar al president Artur Mas sobre si podia explicar què era el TTIP. Artur Mas li va dir que no sabia res de què era això del TTIP. Aleshores li va tenir que recordar que els seus diputats a Madrid havien votat algun, no recordo ben bé el que era, però algo referent al TTIP. O sigui que els polítics ja sabien perfectament del que es parlava, però amaguen. Jo voldria fer també una reflexió sobre dues. Una sobre també unes declaracions del David Rockefeller, quan deia que el millor que li podia passar al món era que hi hagués un govern dels millors, i els millors són les multinacionals. Una mica va per aquí el del TTIP. I una altra, també quan he assistit a moltes xarres del TTIP, he llegit molt del TTIP, i sempre veiem el TTIP com una cosa que ens ve des de fora, que ens imposen, que són els Estats Units són els dolents, que tal. I home, miren clar, aquí en tenim Foment de Treball, aquí tenim la COE, aquí tenim el BBV, tenim Telefònica, tenim tot un entramat de grans empreses que estan per el TTIP i que en la lluita de les classes populars són els nostres enemics. O sigui que potser haurien d'identificar el TTIP amb noms i cognoms concrets i no tant aquesta nebulosa, ¿no?, que siempre pasa en muchas lluitas sociales. Bueno, es un tema que he tratado en un momento de dejar explícitamente claro, decir esto no es Estados Unidos contra Europa, sino es un tema de clase, es un tema de grandes corporaciones, ya sea españolas, estadounidenses, alemanas, contra la ciudadanía. O sea, no es... Sí, bona tarda. Bona tarda. Ens heu parlat del tractat, el NAFTA, que va rebre molt fort a Mèxic, amb el blat de moro. Aquí també tenim a Europa, fa una colla d'anys, que tenim molt poques importacions de blat de moro. O sigui, els 28 d'Europa estem produint el blat de moro que necessitem i el cereal quasi tot que necessitem. Som autosuficients, ens falten 8 milions de tones. Els Estats Units cull 680 milions de tones, o sigui, la tercera part del món. A Espanya en collim 4 milions, de 4 a 5 milions de tonelades de blat de moro. Però, esclar, a Europa 300, Estats Units, doncs ens anem a la meitat del món. Però nosaltres aquí ara ens proveïm quasi tot el mercat nostre, inclús la soja ha baixat molt fort. Collim quasi 25 milions de tones de colza, que per la proteïna dels animals va molt bé pels pinsos i tal. O sigui, jo pregunto, a veure, doncs, com anirà el blat de moro? França no firmarà mai el tractat, perquè ells de transgènics cullen 20 tonelades de blat de moro i 50 més de cereal, 70 milions, nosaltres en collim 15. No és més, gràcies. Lo que, bueno, es el tema del maíz, ¿no? Es el tema en concreto del maíz. Lo que puede haber es una cosa que se llama una lista negativa, que es decir, lo que en el TTIP se trata de poner es una lista negativa, que es decir, por lo que decía, ¿no?, de Francia no va a firmar nunca o no firmará nunca, por ejemplo, que se permita a Estados Unidos producir vino o champán con el nombre champán, sin denominación, o sea, pasando olímpicamente del tema de la denominación de origen, ¿no? Entonces hay elementos y fuerzas muy importantes, sobre todo hay movimientos muy importantes en el mundo agrario que van a tratar de presionar a los países para que no firmaran eso. Entonces habrá como una lista negativa, productos en los cuales el TTIP no entrará. Pero la lista negativa es muy peligrosa porque significa que todo lo que no esté ahí entrarà. Significa que, bueno, vale, el blat de moro no entra i doncs, els agricultors de França i d'Espanya doncs, no es veuran perjudicats en aquest sentit, vale. Però bueno, tenim molts altres, no? El que vull dir és que això, que en determinats productes que hi hagi molta pressió en un determinat moment, això no farà enrere el TTIP, no serà el que farà enrere el TTIP perquè tenim una llista negativa en la qual, doncs, amb això ja tenim, mira, no te preocupes que tu producto no entrará en este tratado de libre comercio, como se hace en todos los tratados de libre comercio. Siempre hay una lista negativa de productos que aquí no entran, ¿vale? Entonces
nos podemos encontrar con esto, esta lista negativa de decir, bueno, el TTIP es para todo menos esto. ¿Vale? Lo que pasa es que no sabemos exactamente, con exactitud, qué hay en esta lista negativa. No lo sabemos, pero sí, claro, se puede salvar a través de esto, de la lista negativa. Hola Francisco, buenas noches. Ante todo, muchas gracias por... Sí, las de Manatell. Ante todo, muchas gracias por tu presencia y especialmente por las explicaciones tan claras que nos has dado. Yo quería hacerte 3 preguntas. La primera, una reflexión, a ver si la ves así. En un escenario mundial de sobreproducción, donde lo que se necesita son cómo colocar el producto, a mí, personalmente, el TTIP ya me lo parecía, y ahora habiendo escuchado aún más, me parece simplemente una ampliación y amordazamiento del mercado europeo por parte de los que van a exportar. Lo que más me ha sorprendido quizá es estas corporaciones españolas que tienen también sus intereses para salir fuera, para ir a Estados Unidos, donde sea. Me da un poco la sensación como si hubiera un pacto de caballeros. Mira, no te toco tu sector, te dejo que salgas, pero a cambio me tienes que vender pues el país entero o los países enteros de la Unión Europea. No sé, yo lo veo un poco así, como una cosa casi mafiosa, sucia. Bueno, y por la opacidad también, claro. Luego 2 detalles, no sé, esto si lo ves un poco así o no. Y dos cosas que has dicho. ¿Cómo es posible que se firme algo en que solamente las empresas pueden denunciar a los estados? O sea, los estados no pueden denunciar a la empresa. Es que no sé, no lo entiendo. ¿Cómo es posible? O sea, alguna fórmula habrá para que el Estado pueda denunciar a una empresa, ¿no? Y la otra, el tema que has comentado de estos ejemplos de países que habían estado sancionados. Estos tribunales privados, digamos, sancionaron a unos países. Y si estos países no pagan, ¿qué pasa? Porque claro, tienen un poder, me da pavor, ¿no? Tienen un poder tan absoluto esta especie de tribunales, es que parece una inquisición esto, ¿no? ¿Cómo pueden sancionar a un Estado y el Estado va a pagar? ¿Y por qué paga? ¿Qué mecanismos tienen para obligar a ese Estado a pagar? Gracias. Bueno, primero en cuanto, la mafia y esto, no sé, el tema es que es una negociación. Es una negociación en la cual hay lobbies por un lado, en una negociación en la Unión Europea y Estados Unidos hay lobbies por un lado y lobbies por otro. Lógicamente los lobbies, como las estructuras productivas de ambas zonas económicas son distintas, el peso de los distintos sectores son también, o sea, el peso de los lobbies de los distintos sectores son distintos. Por ejemplo, es mucho más potente el lobby, por ejemplo, de productos de pesticidas, de transgénicos y tal, en Estados Unidos que en Europa, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, lógicamente aquí hay un conflicto, y el conflicto realmente está existiendo, de negociaciones, como tú dices. Hay negociaciones de decir, bueno, este producto no me das este producto, pero como lo hay en todos los tratados de libre comercio. España ha firmado tratados de libre comercio con países, por ejemplo, latinoamericanos, en los cuales dejaba importar disminuyendo los aranceles a través de una determinada política de inmigración. O sea, hay intercambios de este tipo. Entonces, tenemos situaciones de este tipo en todas las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. El tema de las denuncias, esto se ha estipulado, los tribunales es que, aunque parezca tan espectacular, es así. Los tribunales de arbitraje están hechos para proteger al inversor. El Estado no es un inversor. Entonces, están hechos para proteger al inversor. Es que
Es así, o sea, quiero decir que realmente ¿por qué? ¿Cuál es la explicación? Si se le da, pero es una cosa que también tenemos aquí, si se le da la máxima cualidad o el mejor ambiente posible a la inversión, esta será la mejor posible, será la mayor cantidad, aumentará la inversión, aumentará la producción, aumentarán los beneficios de la empresa y entonces ya a través de la teoría esta del goteo caerá la sociedad. ¿No? Son economías que se llaman políticas de oferta. Es decir, vamos a beneficiar que el ambiente sea lo mejor posible para el capital privado, para la inversión y un aspecto importantísimo es la seguridad. Pero esto no nos debería sorprender. Tenemos aquí una SEAT hipersubvencionada. Recursos públicos que van cada mes o cada año a la SEAT para garantizar esta producción, esta inversión. Entonces, no creo que realmente no debería sorprendernos el hecho de que haya tribunales que defiendan principalmente a estas inversiones, a estos capitales. Si un país no paga, pues hay mecanismos para presionar a este país. Yo invitaría a la gente a estudiar, a tratar de conocer un poco el caso de Ecuador. Porque si tú no pagas una sanción, eso es deuda. Eso es una deuda. O sea, tú te puedes endeudar emitiendo bonos del Estado, ¿no? El Ecuador se endeuda. Pero dentro de la deuda, y tú no pagas una sanción, eso va también a tu deuda que tienes. Pues, vale, no es un mercado financiero, es Vattenfall, ¿vale? Pero es deuda. Quiere decir que llega un momento en el cual tú te plantas y dices, pues no pago la deuda, ¿vale? A través de aquí empieza un proceso que hay distintos ejemplos. Yo pondría el ejemplo de Ecuador. Estamos en un punto en que la sociedad no puede aguantar más esta situación. Y es un punto en el cual viene, pues, no venían como elementos como por sanciones, pero elementos de una especulación contra la deuda del Ecuador, todo el tema de una deuda ilegítima, que ahora no salimos para entrar en ello, pero es decir, bueno, o la deuda o la vida, ¿no? Y me planto. Entonces, a partir de aquí empieza toda una negociación. Las sanciones entrarían de esto directamente. No pagar una sanción de este tipo es oponerse. Claro, ¿qué pasa? Que un país que lo hace, España no lo podría hacer solo tendría que hacer dentro de la Unión Europea, ¿no? Pero un país que se opone a esto, por ejemplo, en el caso de España, o por ejemplo otro país, por ejemplo un país latinoamericano que se opone a esto, hay muchos tratados de libre comercio en juego y está de acuerdo a unas regulaciones internacionales o a unas relaciones internacionales que pueden ejercer de presión en este sentido. Entonces, lo que tenemos es muchísimos mecanismos que tiene el capital para poder apretar a este país para que realmente pague. Bueno, gràcies per les explicacions i jo també tinc l'esperança que el TTIP esperarà, però hi ha molts més de tractats que hi són presents i que hem d'estar alerta. Vull dir que penso que no es pot baixar la guàrdia ara perquè això ja ha sortit, ja està present, la gent en comença a parlar, ho coneix i penso que no hem de vigilar perquè s'ha de seguir parlant i fent consciència. L'altra part era demanar-te que també jo sé que vull dir que s'està fent tota una crida que a nivell municipal també hi hagi mocions contra el TTIP. Jo penso que estem parlant d'estats, que ens n'anem al Congrés, que a vegades ens allunyem molt, i si parlem de classes i parlem de que és una lluita de la classe popular, vol dir que ens hem de conscienciar i hem de començar a apropar-ho. I per tant que també m'agradaria que expliquessis tota aquesta que hi ha hagut una trobada de municipis en contra del TTIP, de ciutats que han començat a signar i que ho expliquis i facis la crida perquè això es pugui fer i a nivell d'aquí comarca, que comencem en els petits pobles a fer mocions contra el TTIP, que pots arribar al Parlament arriba al Congrés i vull dir que anar fent camí. Bueno, és el que estàs comentant, que realment hi ha tota una mobilització a nivell municipal en contra del TTIP i que moltes vegades l'àmbit municipal, com és molt més proper, pot ser un mecanisme de lluita i que és més proper i que realment pot ser efectiu. Lo que sí que en el tema municipal, todo el proceso de economía social que se está llevando a cabo en el ámbito municipal, si el TTIP saliera adelante,
todos estos procesos que están llevándose a cabo correrían peligro. Entonces, el TTIP es un enemigo muy importante de todos estos procesos que están teniendo el ámbito municipal, que son muy ricos. Y bueno, realmente totalmente de acuerdo con lo que estás comentando, o sea, 100%. El ámbito municipal es un ámbito de lucha que es muy efectivo, sí, totalmente de acuerdo. Y es muy pedagógico también. Hola, gràcies per tot el que ens has aportat i de fet una de les preguntes era la que acaba de respondre ella, què podem fer, no? I si ara tot això ja està sortit més a la llum, potser és un bon moment de mobilitzar-ho, de fer mobilitzacions, a part d'anar parlant amb la gent que tenim a la vora i tot això, esclar. Bueno, això, veure, obrir camins d'aquests. I després, en quant a l'impacte ecològic que ha preguntat ell, jo em temo que n'hi pot haver moltíssim, molt més del que aquí estem expressant. O sigui, el fracking crec que és un impacte brutal ecològic i sort que s'ha expressat amb terratrèmols allà, però vull dir que hi ha molta cosa que no s'expressa però que una hora o altra... I em sembla que n'hi ha molt més, perquè si hi ha empreses com Monsanto que està fabricant herbicides, doncs li interessarà promoure aquests herbicides, etc. I les farmacèutiques els interessa que la població no estigui sana, etc. O sigui, jo hi veig molta negativitat amb aquest tractat, realment. Vull dir, no? Sí, això. Sí, no, clar, estem posant alguns exemples del dany mediambiental. O sigui, podríem fer una xerrada únicament dels perills mediambientals dels tractats de lliure comerç en general i en concret del TTIP, del CETA. Sí, podríem fer una xerrada exclusivament d'això. O sigui, una xerrada no, un seminari, ¿no? Podrían, claro, porque es que el daño medioambiental puede venir de muchos tipos. Por ejemplo, lo que hemos dicho, aumentando el comercio, pues aumentan las emisiones. Por ejemplo, si hay presión para que las centrales nucleares no se cierren, ya también tenemos otro daño medioambiental, ¿no? Otra presión medioambiental, y que ahí también habría que considerar. Por lo tanto, hay muchísimos elementos, muchísimos campos por los cuales es que al final muchas veces nos separamos, muchas veces hablamos de la economía, ya no digo cuando hablamos de economía financiera, pero cuando hablamos de economía productiva, fabricación de coches y tal, parece que crecimiento, ¿no? Es que el TTIP, aparte, es decir, pues con el TTIP vamos a conseguir salir de la crisis. ¿Cómo? Creciendo, tal. Imaginaros que sí. ¿Cuál es el problema? Yo muchas veces lo planteo esta situación con los alumnos. ¿Cuál es el problema? Que estamos en la crisis. ¿Qué se nos pide para salir de la crisis? Aumentar la producción, crear empleo, tal. Vale. ¿Qué problema tenéis? El problema es que vais por la calle o vais por las calles y faltan productos en los centros comerciales. ¿O es que la gente no puede comprar? ¿Tenemos un problema de falta de producción? No, tenemos un problema de sobreproducción. Tenemos un problema importantísimo de sobreproducción. O sea, el problema no es que falta producción, pero siempre la patada es hacia adelante, salir produciendo más. Y no tenemos en cuenta, y esto es una denuncia absoluta contra la economía más neoclásica, que no tiene para nada en cuenta que el sistema social de producción se sostiene dentro de un sistema ecológico, de unos límites físicos, de unos límites de presión medioambiental, de unos límites naturales. Si esto no se tiene en cuenta, bueno, pues estamos hablando de algo totalmente abstracto. Jo volia fer una aportació. Aquí es demanaven coses concretes, empreses, fets concrets. Jo, per qüestions laborals, he treballat en el ram del químic, concretament plàstics, termoplàstics, i he viscut per experiència que empreses del sector químic que tenen noms, Bayer, DuPont, OIM, etc., que fan una pressió molt directa, sobretot a les empreses envasadores, les empreses que utilitzen plàstics pel món de l'envasat, i fan pressió en els polítics i en els investigadors perquè no s'utilitzin o no es prohibeixin determinats productes químics que els beneficien ells en la seva producció, però que en canvi són perjudicials per la salut, que permeten més migracions dels aliments en els envasos, etc. Aquestes pressions hi són. En el ram, per exemple, dels electrodomèstics, les normatives americanes són molt més dures, són molt més coercitives que no pas les europees. Per exemple, els productes
per fer electrodomèstics en els quals l'electrodomèstic no es pot encendre, doncs s'utilitzen una sèrie de productes que allà estan prohibits però aquí estan permesos, i són productes, el cadmi, el magnesi, etc., que aquests productes són altament contaminants i els utilitzem cada dia en els tòrmics, en les fregidores, en això. No? Això, un aspecte concret, tècnic, doncs, de les pressions tècniques que hi ha d'aquestes indústries, d'això. Però un altre aspecte que has comentat tu, i que aquí el veiem, aquí davant nostre el veiem, i és que la concentració, el lliure mercat, permet la concentració d'empreses. La concentració d'empreses és: jo et compro, em vaig fent més gros, cada cop em vaig fent més gros, i per tant els amants, els que estimen el capitalisme, el neoliberalisme, aquesta lliure competència, ells mateixos s'estan fent mal, perquè ens veiem aquí com a la comarca d'Osona ens han desaparegut una gran quantitat d'entitats financeres amb què nosaltres podíem escollir si volíem Caixa Manlleu, si volíem Caixa Sabadell, si volíem diferents caixes, i en aquest moment són 4 els que es mengen el pastís. Sí, no, muchas gracias por la intervención, porque realmente aportas un elemento muy importante, que es que el tema de que, y vuelvo a insistir en el tema de que no es un tema de Estados Unidos contra Europa, sino que muy bien, o sea, hay sectores en los cuales, aunque está más regulado en Estados Unidos y se protege más pues al consumidor o a la pequeña empresa, como queráis, a Estados Unidos, que en Europa. Y un aspecto muy importante que no he comentado, porque claro, uno tiene un límite de tiempo en una presentación y lógicamente pues hace lo que puede, es el tema del tema financiero. El tema financiero, las normas financieras son más duras, aunque parece que en Estados Unidos, que en Europa. Y el sistema financiero, el capital financiero en Europa está empujando fuertemente para porque claro, para que no, como tú dices, sí. Está apretando el sistema financiero estadounidense, está apretando para que sí. ¿Para qué? Porque esta armonización a la baja en este caso iría contraria. Es Europa la que tendería a armonizar hacia la baja. Las normas, por ejemplo, las normas en cuanto a determinados productos bancarios que se sirven a los clientes en Estados Unidos están mucho más regulados que en Europa. Y por ejemplo, en el tema de industria financiera, por ponerle la palabra industria adelante, todo el tema financiero estaríamos hablando de un camino inverso, ¿vale? Y nos demostraría que realmente esto no es hay que dejarlo muy claro, Estados Unidos, sino que es un tema, Estados Unidos contra Europa, sino que es un tema de clase. Y esta apreciación pues importantísima, ¿vale? Porque habrá sectores en los que nos encontremos esto, por ejemplo el de los electrodomésticos, perfecto. Sí, por ejemplo yo no sabía esto. Sí. Hola, bona nit. Vaja, algunes coses ja s'han dit en les preguntes anteriors i per tant ja m'ho salto, però sí que, per exemple, fa pocs dies va sortir unes enquestes, em sembla que eren bastant fiables en aquest cas, potser excepcionalment, que deien que sobre el TTIP, que deien que, per exemple, als Estats Units només hi havia un 15% de la gent que va ser encastada, oi, favorable al TTIP, als Estats Units, i a Alemanya un 17%. Per tant, vull dir que això reforça de fet el que ja has estat dient diverses vegades potser al llarg de la conferència, que no és un tema de confrontació entre Estats Units i Europa, sinó una confabulació, una conxorxa entre les grans corporacions tant d'allà com d'aquí contra els respectius pobles, perquè als Estats Units mateix, ja dic, hi ha el 15, segons aquesta enquesta és pública, només hi ha un 15% de la població americana a favor, i sembla que de la manera que allà els hi venen potser hi hauria d'haver un percentatge superior, no? Si és que són fiables aquestes dades. Això d'una banda. D'altra banda també, totalment d'acord amb el que has dit tu, amb el que ha dit algú més per allà baix, jo penso que la batalla contra el TTIP, si no ens despistem, és una batalla que en principi podem guanyar. Podem guanyar perquè en aquest moment, és això que diem, és que Estats Units 15%, Alemanya 17%, això que diu la Susan George, és a dir, com més sap la gent, més en contra hi està. Per tant, François Hollande, que fa 4 dies que estava a favor, ja va dir que no signaria. Diu, no signo el TTIP, per què?
no per principi, sinó perquè sap que li costaria el càrrec, no? I que perdria les eleccions automàticament. I qui diu ell, diu la major part dels governs com a mínim d'Europa. Per tant, és una batalla que en principi, si no ens despistem, la tenim guanyada, excepte que ens deixem, diguem, de fer aquest gol de la manera que has dit, és a dir, d'una manera així per la porta del darrere, a través d'aquest tractat, a través del Canadà, etc etc. Per tant, en aquests moments crec que caldria no baixar la guàrdia per evitar que això tiri endavant. Allò que s'ha dit dels municipis em sembla molt interessant. Hi ha tota una sèrie de municipis del País Basc francès que ja s'han declarat lliures del TTIP, per exemple, i per tant em sembla que en aquest sentit, si no ens despistem, ho tenim bastant bé, si no ens deixem guanyar per l'altre cantó. Això d'una banda. I d'altra banda, hi ha vegades, i un tema ben diferent, s'ha volgut vendre el TTIP com un instrument, i això podria tenir certa incidència, crec, en l'opinió pública, si ho saben vendre des del poder, des d'aquestes grans corporacions que són les que en definitiva estan interessades, per frenar Xina a vegades, és a dir, home, l'aliança entre Estats Units, per exemple, i Europa pot frenar el perill groc, no? La Xina, que és una cosa que sí que l'opinió pública tem en aquest sentit des del punt de vista de la competitivitat, de la destrucció dels llocs de treball, etc. No sé tu com veus aquesta qüestió, però jo més aviat ho analitzaria en el sentit que si això d'una manera encoberta com sigui tira endavant, serà un gran retrocés per les classes populars europees a mans de les corporacions dels Estats Units, d'Europa i també fins i tot de Xina. És a dir, que Europa quedaria com un entrepà entremig que sobretot, excepte la gent naturalment, aquest 1% privilegiat que a vegades comentem, tota l'altra gent hi sortirien perdent en aquesta operació. No sé si ho veus així o no. Gràcies. Yo sinceramente creo también que sí que tiene el Tratado de Libre Comercio, o sea, el TTIP tiene que ver con esta lucha a nivel global de zonas económicas y sí que tiene que ver con la lucha de China, pero dicho esto, es increíble o es muy curioso y es admirable incluso, ¿no? Cómo el capital es capaz de hacer de sus luchas las nuestras. El problema lo tienen, o sea, quiero decir, la competitividad internacional, o sea, la competitividad de zonas económicas y corporaciones, pues la tienen ellos, o sea, y la hacen nuestra. El peligro de China, que claro, el peligro de la zona económica china, que es un peligro, ¿vale? Porque es un peligro puede haber un conflicto y una competitividad entre estos capitales, ¿vale? Pues son capaces de hacer esa lucha nuestra, que seamos nosotros es como, eso se ve a nivel micro dentro de la empresa, ¿no? Es mi empresa y tengo que conseguir que la empresa gane lo máximo posible yo para mi empresa, ¿no? Aunque la empresa sea, no sé, JP Morgan, ¿vale? Da igual, o sea BBVA, tengo que ganar lo máximo posible, porque yo soy parte de esta empresa, ¿no? Pues es parte de mi lucha, pues esto igual, ¿no? Entonces creo que tenemos que separarnos de este tipo de luchas de zonas económicas, o sea, realmente, o sea, hay que ver, pienso que la contrafuerza debe ser en este camino, no es nuestra lucha. No és nostra lucha esta. Ja, per això dic que la contraforça ha de ser que aquesta no és la nostra lluita. No desmentir-ho perquè realment és així, sinó dir, aquesta no és la nostra lluita. Hola. Sí, bon vespre a tothom. Has posat un exemple per parlar de tot això, que és l'exemple d'Equador. Jo he viscut els últims 3 anys allà a Equador, he sigut testimoni del desenvolupament que ha tingut el país, que ha sigut molt, molt important. També ha vingut de la mà del petroli, és a dir, hi ha hagut una bonança en el petroli i això ha ajudat. També ha vingut de la mà de l'última Constitució que es va fer el 2008, que ha canviat completament el perfil ideològic del país i, per tant, ara hi ha una filosofia del buen vivir i la Constitució garanteix el dret de la naturalesa, vull dir, la naturalesa és un subjecte de dret.
i també ha vingut de la mà d'un intent de canvi de la matriu productiva a Equador, que ha sigut molt important, i també d'adquirir noves tecnologies i de recuperar la sobirania nacional envers les importacions exteriors. És a dir, abans depenien molt de les importacions, exportaven només petroli, a més sense refinar, vull dir, era directament en cru, i això creava desequilibris. I Equador planta cara i diu que no vol fer front a aquest deute. També ha plantat cara en moltes altres coses, també tota la polèmica amb Monsanto, etc. Jo no acabo de tenir-ho clar, i mira que he estat allà i ho he estudiat, si això és només, vull dir, si això ja s'ha quedat implantat com una cosa estructural d'estat, una política d'estat, o si hi ha canvis de govern, és a dir, si els signes polítics d'Equador canvien, tot això pugui anar enrere. Ho dic perquè a Equador les constitucions, l'última del 1998 va durar 8 anys fins al 2008 i ara aquesta porta 8 anys i és possible que pogués canviar, vull dir, ja les constitucions no són sacrosantes i canvien quan han de canviar o quan a algú li interessa que canviïn, que potser no és quan tocaria, no? Llavors no sé si això, si un canvi de govern, aquestes plantades són, vull dir, podria anar enrere. I a més perquè Equador està dintre d'una altra regió important que és la UNASUR, no? I a més té la seu de la UNASUR està precisament a Quito. No sé com pot afectar tot això amb el que estem parlant. Gràcies. Bueno, el TTIP directamente a Ecuador no afectaría. Me pasa que tu aportación es riquísima con todo lo que has dicho, porque has nutrido el debate y todo lo que ya había dicho de Ecuador, ¿eh? Has aportado una información muy importante. Entre otras cosas, yo diría, por ejemplo, que lo que está haciendo Ecuador de tratar de tener una base productiva importante en la economía para decir, bueno, es que dependemos de las importaciones, no podemos depender de la renta del petróleo únicamente. Por ejemplo, sería un trabajo pendiente, unos deberes pendientes que tendría otro país de la zona como es Venezuela, ¿no? En este caso. Claro, anteriormente, ¿no? Es que América Latina yo soy muy cuidadoso al hablar porque son zonas económicas muy complejas. A mí se me hace muy complejo. Y anteriormente, pues lógicamente cuando el capital se veía en peligro en estas zonas, en estos países, respondían a través de golpes de Estado, ¿no? Actualmente los golpes de Estado no se dan tanto militarmente, sino que se pueden dar a través de los poderes financieros, a través de los tratados de libre comercio. Es otro tipo de tratar de recuperar aquello que estoy perdiendo en algunos países, ¿no? Desde el punto de vista del capital. Claro, Ecuador no está fuera de peligro en este sentido, como tú bien dices. Y no solo un cambio de gobierno, sino unas condiciones económicas negativas, una reducción, por ejemplo, que ahora están teniendo problemas con el tema del petróleo, ¿no? Entonces, todas estas situaciones, unos cambios a niveles internacionales de los sistemas financieros pueden apretar a Ecuador y puede verse con presiones importantes. De hecho, yo creo que Ecuador está constantemente en una presión importante para poder mantener lo que tú dices, la economía del buen vivir, ¿no? Que parece que va en contra de todo lo que son los principios que van en contra de todo lo que conocemos de economía, ¿no? Entonces es una presión constante y lógicamente no pueden dejar de luchar y seguir avanzando, porque sería retroceder, porque la presión hacia el otro lado, o sea, contraria, es muy fuerte, y lo vemos en Venezuela, ¿no? Lo vemos en Venezuela, por ejemplo, que la presión para que Venezuela cambie de camino, pues está claro que es muy fuerte, salvando todas las críticas que podemos tener en este sentido ante Venezuela, pero que claramente no hay nada determinista, y este camino que tiene Ecuador lógicamente no está salvado de posibles peligros y presiones que pueda tener, ¿eh? Y gracias por la aportación, porque ha sido muy buena, muy interesante. Molt bé, ens estem passant ja de l'hora, això és molt interessant. Jo volia explicar un parell d'anècdotes que il·lustren una mica això. Quan vaig llegir el primer document que em va caure a les mans relacionat amb el TTIP, em va sorprendre perquè utilitzava un llenguatge que jo tenia associat a altres coses. La paraula drets sempre l'associava als drets de les persones, no?
I de cop i volta va sortir una frase feta allà i s'ha anat repetint, que és drets dels inversors. Els drets dels inversors. O sigui, el tractat aquest està pensat per garantir els drets dels inversors. Està clar que els inversors només tenen un interès primordial, que és obtenir beneficis. I a més, amb aquesta lògica que ell ha explicat de que la mateixa dinàmica els porta a anar, com si diguéssim, deteriorant-ho tot cada cop més. L'altra anècdota que volia explicar no està relacionada directament amb el TTIP, però sí amb com funciona el poder real. Us en recordareu el pols que Grècia i el ministre Varoufakis van portar amb la Troika, no? Quan estava reunit la nit de la dimissió, quan va plegar, diguem-ne, estava reunit i el van forçar que plegués, se li va acudir una pregunta que sembla absolutament normal, no? Diu, bueno, vull que em digueu quin és el reglament, on és el reglament de funcionament de l'Eurogrup? Resposta, no n'hi ha. No n'hi ha. O sigui, el poder real funciona sense lleis, sense drets dels altres, sense res. I la tercera anècdota, que no sé si ni tan sols si l'he somiada aquest matí quan escoltava la ràdio mentre m'afaitava i aquestes coses, o sigui que igual no és exacte, però he sentit que la Bayer estava intentant comprar la Monsanto, un peu a cada cantó. Final de la pel·lícula. Bueno, a veure, la propera activitat la farem el 3 de juny amb una conferència titulada De la Terra a Plutó i més enllà, a càrrec d'Enric Marco, astrònom i físic, professor de la Universitat de València. Serà aquí, com sempre, i a la mateixa hora de sempre, les 8 del vespre. Us recordo que el Fòrum de Debats pot mantenir la seva independència i es nodreix per les quotes dels socis o si algú vol fer alguna aportació puntual, no? Us ho recomano calorosament perquè és una bona manera de contribuir a que aquestes xerrades es puguin continuar mantenint sense dependre de ningú. Us agraïm la vostra presència aquí i sobretot agraïm al Francisco Navarro que ens hagi ajudat a comprendre una mica més tot això i continuar lluitant perquè és l'única manera de parar-ho, això. Vinga.